¿Con cuántos recursos diferentes se puede hacer un doble sentido? No lo sé. Ajá, esa no la sabías, ¿eh? Decidí subir este video en partes, ya que pude ver que muchos de mis suscriptores les subo un video de 20 minutos y les queda doliendo los ojos. Bueno, manejalo vos. Quiero empezar diciendo que este tema lo estudié durante mucho tiempo. Hay autores que hablan de dobles sentidos, pero ninguno que se los ponga a clasificar. Y eso es lo que yo me propuse. Así que para poder hacer esta serie de videos, tuve que analizar miles de dobles sentidos. Estas son las consecuencias y todo el día fumas hash. Y encontré que hay dobles sentidos sin recursos literarios y con recursos literarios. Dentro de estos últimos están los que son con metáfora, que es lo que vamos a ver en este video. Así que vamos a empezar escuchando a Chuty, probablemente uno de los mejores en la escena del freestyle, dominando los dobles sentidos, pero que en mi opinión falla en la clasificación de lo que es un doble sentido. Hablas de los tatuajes y de que las escribo como hablas de ello. No ves, tienes la tinta hasta el cuello. Por ejemplo, para mí, Asesino cuando le dice a Lobo lo de que tienes tinta hasta el cuello, para mí eso es una barra. Claro. No es un doble sentido. Después podríamos discutir lo que es una barra, pero lo que no puede caber duda es que esto que está diciendo Asesino es un doble sentido. Puede ser un doble sentido que aparte sea una barra, pero que es doble sentido no hay ninguna duda, y vamos a explicar por qué. El recurso que está utilizando Asesino es la metáfora. Una metáfora es una representación. Por ejemplo, yo podría decir el pájaro plateado refiriéndome a un avión. Eso es una metáfora. Es decir, que esta expresión metafóricamente se está refiriendo a un avión, pero literalmente el pájaro plateado nos está hablando de un pájaro que es plateado. Hace 20 años no hacía falta explicar lo que era literal y lo que era metafórico, pero en los últimos 10 o 15 años se comenzó a utilizar muy mal el término literalmente. Tal vez hace falta ahora sí explicarlo. Literalmente es justamente lo contrario de metafóricamente. Por ejemplo, cuando Maradona queda fuera en el Mundial del 94, dice: no quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Esa es una expresión metafórica. Lo que quiere decir es que le arruinaron la carrera. Pero no puede decir literalmente me cortaron las piernas. ¿A quién le cortaron literalmente las piernas? Bueno, por ejemplo al teniente Dan. Porque ven, no tiene las piernas. Literalmente es lo que pasó. Y metafóricamente es una representación. Ejemplos del mal uso de la palabra literalmente podría ser estas que vemos en el humor del freestyle. Mientras que por el otro lado teníamos a la revelación del evento que venía literalmente arrasando. No viene literalmente arrasando, literalmente viene ganando todas sus batallas. Arrasar literalmente es lo que hace un ejército cuando tira sus bombas, por ejemplo. Y haría que las batallas se convirtieran literalmente en un infierno. Las batallas no se convirtieron literalmente en un infierno, metafóricamente se convirtieron en un infierno, porque se convirtieron en un lugar donde ya no era agradable estar. Pero ¿qué sería un infierno literal? No sé, tal vez esto. Un ateo te diría que un infierno literal no existe. Y un religioso te diría que cuando te morís y pecaste, te vas al infierno literal. No he ido literalmente en más de 1 millón de años. ¿Literalmente 1 millón? Aclarado esto, se puede ver que una expresión que está hecha de forma metafórica puede tener un sentido literal. Por ejemplo, estoy con el agua hasta el cuello. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene muchas deudas que no puede llegar a pagar, dice eso. Es una metáfora. Ahora, ¿qué significaría literalmente estar con el agua hasta el cuello? Bueno, estar en una piscina o alberca y tener el agua al nivel del propio cuello. Encontré en algunos lugares de internet que ya el hecho de hacer una metáfora lo toman como un doble sentido. Es decir estoy con el agua hasta el cuello es un doble sentido. Yo quiero aclarar que para mí eso no es un doble sentido. Cuando una metáfora se transforma en doble sentido, pongamos este ejemplo para que lo entiendan claro. Yo voy a la casa de esta persona que tiene muchas deudas y él está en la alberca y me está contando de sus deudas y yo le digo, estás con el agua hasta el cuello. La persona está en la alberca con el agua literalmente hasta el cuello. Y aparte le estoy diciendo una expresión que metafóricamente significa que tenés muchas deudas. Entonces ahí se está dando el doble sentido con metáfora. Porque se está cumpliendo la forma literal y la forma metafórica al mismo tiempo. Si yo le dijese estás con el agua hasta el cuello en la calle, sería simplemente una metáfora. Que no tiene doble sentido porque se está cumpliendo un solo sentido en esa metáfora. Entonces, en la rima de asesino, ¿qué significa estar con la tinta hasta el cuello? Puede ser una expresión metafórica que signifique te las escribes. Yo le podría decir a una persona sin tatuajes, estás hasta el cuello de tinta, pero es un solo sentido, es solamente una metáfora. En el caso del lobo estepario se cumple la forma metafórica y se cumple la forma literal, porque literalmente lobo estepario tiene la tinta hasta el cuello por los tatuajes.
Entonces no hay forma de que esto no sea un doble sentido, porque están los dos sentidos clarísimos. Entonces, en este primer recurso literario para hacer doble sentidos, que es la metáfora, vamos a meter también a la comparación, porque a los fines prácticos de lo que nosotros queremos es lo mismo. Es decir, que yo diga soy Messi es una metáfora, que diga soy como Messi, llámame Messi, díganme Messi, a los fines que nosotros queremos es lo mismo. Todo esto va a estar dentro de lo que es la metáfora. Veamos otros casos para que quede más claro. Pa' que ganes en España o me retiro, cuelgo el micro o te vas a morir esperando como Hachiko. Morir esperando es una metáfora, quiere decir que vas a esperar mucho. Inclusive podés esperar algo que nunca va a llegar en tu vida, pero no estás esperando todo el tiempo literalmente. Es decir, uno hace sus cosas y espera algo que no llega, pero no es que está ahí esperando a que suceda. Mientras tanto está haciendo su vida, pero el perro Hachiko se murió esperando literalmente, porque lo único que hizo fue esperar a su dueño. Entonces eso es un doble sentido, se están dando la forma literal y la forma metafórica. Ahora, ¿por qué la de asesino es mucho mejor? Porque en la rima de asesino, la forma metafórica y la forma literal se están dando en ese momento. Es decir, el que está con tinta hasta el cuello es lobo estepario. En cambio, Chuti tiene que buscar una referencia para la forma literal. Asesino encontró las dos formas en el lugar donde estaba. Creo que fue Gazir el que dijo: yo soy como Rambo porque me la aguanto con un ejército entero, porque estaba batallando contra varios raperos, y esto también es lo mismo. Los 4 batalleros o los jueces o contra el público son representados por el ejército, es la forma metafórica, pero Rambo literalmente se enfrenta contra un ejército. Entonces se encuentra la literalidad en una película. Entonces, para que quede claro, si yo digo me enfrento contra un ejército entero y solamente porque me estoy enfrentando a 5 personas, es una metáfora, pero en mi opinión no hay un doble sentido, se cumple solamente su forma metafórica. Si digo soy Rambo, ahí se cumple también el sentido literal en la referencia. Y si yo, aparte de estar en la batalla de rap, también estoy en guerra, por ejemplo, contra el ejército ruso, pero realmente, ahí se estaría cumpliendo el doble sentido en el lugar, digamos, la forma metafórica y la forma literal sin referencias. Entonces, cuando Maradona dice me cortaron las piernas, es solamente una metáfora. Ahora, si Maradona hubiese dicho me siento el teniente Dan porque me cortaron las piernas, sería un doble sentido, porque encontramos la literalidad en una referencia. Aunque también sería un anacronismo, porque cuando Maradona dijo esto, no estaba estrenada la película Forrest Gump. Pero bueno, sirve el ejemplo. Lo mismo en el caso estás con el agua hasta el cuello. Si una persona está en la piscina, se cumple el doble sentido en el lugar. Pero si no estuviese en la piscina y yo quisiera hacer un doble sentido, le debería decir sos como Michael Phelps, porque estás con el agua hasta el cuello, o sos como un cocodrilo. Tendría que buscar una referencia para cumplir el sentido literal. Otro ejemplo importante para que entiendan los límites del doble sentido. A ti te mantiene mamá a los 30, eres como Skinner. Esto no es un doble sentido, porque Skinner vive con su madre literalmente. Y lo que le quiere decir a su rival es que vive con su madre también literalmente. Entonces, lo más importante que tienen que entender para analizar qué es y qué no es un doble sentido es que esto no es un doble sentido porque la expresión vives con tu madre tiene un solo sentido que se da para Skinner y también para el rival de Ricto. Pero es un solo sentido, no hay dos sentidos. En cambio, la expresión me cortaron las piernas tiene dos sentidos. Uno que te cortan las piernas realmente y otros que te arruinan la carrera. La expresión me enfrento contra un ejército tiene dos sentidos. Una, me enfrento contra muchas personas, contra el público, los jueces. Y la otra, que me enfrento contra un ejército de soldados, tenientes, coroneles, generales y todo eso. Entonces, para que haya un doble sentido por metáfora o comparación, se tienen que dar los dos sentidos, el metafórico y el literal. Salvo que una metáfora tenga dos sentidos metafóricos distintos. Yo no encontré ninguna para este ejemplo, pero podría haber. Es decir, que digamos una expresión y que tenga dos sentidos metafóricos distintos. Con lo cual, si encima encontramos la literalidad, tendríamos tres sentidos. En metáforas esto no encontré, sí en polisemia, que vamos a ver en otro video. Porque esta es solamente la primera parte de esta serie de videos. Así que la segunda parte la estaré subiendo cuando se me canten las bolas. Pero eso sí, ni un día más tarde, para que vean que soy puntual. Así que denle like, suscríbanse y nos veremos en el próximo video.